de la derivada. Vimos acá. Bien, habíamos visto algunos ejemplos. Les voy a mandar en el transcurso del fin de semana el material como que hemos estado trabajando durante la semana. A ver, entonces, veamos este ejemplo. Ya habíamos visto la clase pasada la noción de concavidad, ¿ok? Se curva hacia arriba o se curva hacia abajo. Se curva hacia arriba se llama cóncava hacia arriba o convexa. Y si se curva hacia abajo se llama cóncava hacia abajo o cóncava. Hemos introducido el concepto de punto de inflexión y hablamos de los intervalos donde se curva hacia una u otra forma y los criterios de signo de la segunda derivada. Ahí está, T de concavidad. ¿Ok? Punto de inflexión. Entonces, estudiemos el siguiente ejemplo, como para ir cerrando esta parte. Por ejemplo, si quiero estudiar la función, el problema sería esbozar la gráfica de la siguiente función, f de x igual 5x cubo menos 3x a la quinta. Entonces, lo que podemos hacer es encontrar dónde crece, dónde decrece, si hay máximos o mínimos locales, si hay puntos de inflexión, dónde se curva de una u otra manera. Entonces, el procedimiento o el estándar es primero fijarnos si la función tiene derivada en todo punto de su dominio. Esa función está definida en toda la recta. Y es un polinomio, así que no tiene ningún problema, es de las mejores funciones. Vamos a calcular la primera y la segunda derivada. Primero calculemos la primera derivada, que está dada por esa expresión que está ahí. Nos interesa encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos donde la primera derivada es cero, o bien los puntos donde la primera derivada no existe. En este caso, esta segunda posibilidad no ocurre. Así que vamos a calcular la derivada e igualar a cero, que es lo que estamos haciendo hoy. La primera derivada es 15x cuadrado menos 15x a la cuarta, la igualamos a cero. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que podemos encontrar con cierta facilidad los valores de x de cero. Factorizamos por 15x cuadrado, por ejemplo, y de aquí, si igualamos a cero, llegamos a que o bien esto es cero, o bien esto es cero. Y de aquí concluimos que x debe ser 1, menos 1, o bien 0. Ahí están los puntos críticos de la función. Bueno, ¿qué podríamos hacer con los puntos críticos? Estudiar el signo de la primera derivada. ¿A qué nos referimos con esto? Recapitulemos un poco. ¿Por qué quiero estudiar el signo de la primera derivada? Para saber si crece o decrece, antes o después. Estamos aplicando este criterio, que se llama el criterio de la primera derivada. Podríamos aplicar ese criterio, de hecho. Estudiamos el signo en el punto cero, qué pasa antes y después, máximo local, mínimo local, etc. Afortunadamente nosotros podemos evitar este cálculo si sabemos que si podemos calcular una segunda derivada. Si calculamos la segunda derivada, ese cálculo se simplifica al aplicar este criterio que se llaman de la segunda derivada. Tú calculas la segunda derivada y evalúas en el punto donde ya la primera derivada era cero, el punto ya es crítico, y se ocurre lo que está indicando ahí, es máximo o mínimo local, es decir, es algo como esto, si es mínimo, o es algo como esto, si es máximo, en un entorno. Si la segunda derivada es cero, no podemos concluir nada. Entonces vamos acá a nuestro ejemplo. Calculamos la segunda derivada. Ahí está el cálculo de la segunda derivada. Ahí. Y vamos a evaluar ¿en dónde vamos a evaluar? En cero, la segunda derivada en cero nos da cero. No podemos decir nada respecto al criterio. Tenemos que estudiar con un poco de detalle. Nada dice el criterio. Analicemos, calculemos la segunda derivada en 1. De hecho, en 1 y en menos 1 van a dar el mismo valor porque hay un x cuadrado ahí. No, no es cierto. En 1 va a dar positivo. Si evaluamos en 1 nos va a dar menos 30.
Y si evaluamos en menos 1 nos va a dar 30. En menos 1 la segunda derivada es negativa, por lo tanto el punto es un punto de máximo. Y en 1 nos da 30, que es positivo, así que es un mínimo. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, vamos al criterio. Aquí está el criterio. Segunda derivada en el punto es un mínimo, es menor que 0, mayor que 0, un mínimo. Segunda derivada en el punto menor que 0 es un máximo. Eso es lo que nosotros concluimos acá. Un mínimo y un máximo. Muy bien. Tenemos un mínimo y un máximo en ese punto. ¿Qué pasa en 0? En 0 la segunda derivada en 0 es 0. El criterio de la segunda derivada no nos dice nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar, aplicar el criterio de la primera derivada. Vamos a estudiar el signo de la función derivada. Ahí está. Fíjate que la derivada es 15x cuadrado. Vamos a estudiar el signo de esta expresión cuando el x no es 0. Resulta, el signo es dónde es positiva y es negativa. Resulta que esta parte es siempre mayor que 0. Por lo tanto, el signo lo proporciona este término. Este nos da el signo, que es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, la primera derivada es positiva cuando este término es positivo. Y ese es positivo cuando el x en valor absoluto es menor que 1. Cuando el x en valor absoluto es menor que 1, menos 1, 1, la segunda derivada es positiva. Fíjate que la imagen de 0 es 0. Aquí está el eje. Si la segunda derivada, si la primera derivada es positiva en un intervalo, significa que la función siempre va subiendo. Siempre es creciente. En consecuencia, 0 no puede ser un punto de máximo y de mínimo. Recuerde que si es un punto de máximo, tendría que ocurrir algo así, en la gráfica, y si es un punto de mínimo, tendría que ocurrir algo así. No ocurre ninguna de las dos posibilidades, porque si ocurre una condición como esta, significa que antes sube y después baja, es decir, crece y después decrece, y si ocurre un mínimo, primero baja y después sube, o sea, decrece y después crece, pero acá crece siempre. Por lo tanto, no es ni máximo ni mínimo en 0. 0 no es un punto extremo. Así que los únicos máximos y mínimos locales son en menos 1 y 1. Bueno, ya, una vez que hemos decidido que la gráfica tiene que tener algo como esto y algo como eso, lo que tenemos que precisar es cómo subes. A ver, ¿a qué nos referimos con cómo subes? ¿Qué es lo que conté ayer? Bueno, ayer uno dice, bueno, no es lo mismo subir de esta manera que subir de esa manera. En ambos casos, f es creciente. ¿Ok? Cuando te mueves desde A hasta B, la gráfica va subiendo. ¿Qué es lo que distingue una manera de subir de la otra? Es cómo se curva. Mira, que aquí te curvas hacia abajo y aquí te curvas hacia arriba. ¿Qué significa curvarse hacia abajo o hacia arriba? Esto, ¿no? Si tú calculas la recta tangente tiene todas pendientes positivas, claro, porque la derivada positiva significa que crece, pero una recta tangente va por arriba de la curva y en el otro caso va por debajo. Bueno, ese comportamiento tiene el nombre de cóncava convexa. Entonces, si tú quieres dibujar la curva, no te basta con saber que va subiendo o que se produce un cerro, si además te gustaría saber cómo va subiendo, si se curva de una cierta manera o de otra. ¿Okay? Esa información esa información la podemos razonar, la podemos obtener estudiando el signo de la segunda derivada. El signo de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio que nos relaciona signo de la segunda derivada con cómo se curva. ¿Cuál es ese criterio? Acá está. Dice que si en un intervalo la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Es algo así. Y si la segunda derivada es negativa de todo el intervalo, entonces tiene que ser así. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, esa información la podemos entonces aplicar a nuestra función. Calculamos la segunda derivada y analizamos el signo. Mira, la segunda derivada de la función es esta. Aquí está. La derivada de esta expresión, que la factorizamos para calcular los puntos críticos,
la puedo ocupar como estaba originalmente, es fácil calcular la derivada, y aquí volví a factorizar. ¿Por qué vamos a factorizar? Porque me interesa encontrar los puntos donde la segunda derivada es 0. Vamos a encontrar los puntos donde la segunda derivada es 0. ¿Por qué son interesantes estos puntos donde la segunda derivada es 0? Porque eventualmente podría ocurrir un cambio en la concavidad. Es decir, podría curvarse de una manera y después pasar a otra. ¿Qué significa eso? Los dibujos que están acá. Esa idea, mira. Esos puntos donde hay un cambio se llaman puntos de inflexión, eso lo comentamos ayer. Mira, en el gráfico que está a la derecha, aquí, se curva hacia arriba, y después en un momento cambia y se empezó a curvar hacia abajo. En alguna parte cambió. El punto donde cambia se llama de inflexión. En el gráfico de la izquierda ocurre lo mismo, pero al revés. Es decir, se está curvando, se curva hacia abajo, ¿sí? Y después se empezó a curvar hacia arriba y cambió en alguna parte. Bueno, esos puntos que se llaman puntos de inflexión, tenemos un siguiente resultado que nos dice cómo encontrar esos puntos. Bueno, encuéntralos de ahí. Segunda derivada es 0. Nos dice que el posible punto de inflexión se encuentra ahí. Y eso entonces es lo que estamos haciendo. Entonces todo lo que estemos, toda la teoría ya la comentamos y ahora estamos ocupándola. Entonces decimos, mira, derivamos por segunda vez, igualamos a 0, resulta ser eficiente factorizar. Entonces aquí x es 0, cosa que ya sabíamos, y los otros puntos son, aquí están, ¿no? Aquí están, 0 y más menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Bueno, el signo de la segunda derivada pasa por estudiar el signo de la expresión que está acá. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, ya que la expresión es cuadrática, podemos factorizar, y aquí está la factorización. Aquí uno tiene que hacer el cálculo como crea conveniente. Lo que uno puede probar, si uno hace la tabla de signos, como tabla de signos, algo como esto, esta es una tabla de signos, lo mismo que hacía con las inecuaciones, es que si uno separa en este punto, menos 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, aquí le pone más infinito, no voy a hacer la tabla, que es algo que ustedes manejan, menos infinito. Lo que uno puede concluir después de hacer la tabla es que la segunda derivada, en ese intervalo, positiva ahí, y la segunda derivada es positiva ahí, y acá la segunda derivada es negativa, y acá es negativa. ¿Qué significa? Que en los intervalos menos infinito, menos un medio, ser unión, la función es convexa. Y en esos intervalos es cóncava. Bueno, con toda esta información y los puntos críticos y los puntos de máximo y mínimo, podemos dibujar. Bueno, aquí está la gráfica. Veamos la gráfica para comprobar que efectivamente la cosa funciona. Voy a agrandar un poco. Mira la gráfica. Primero observa que en f en 0, que en 0 no hay ni un máximo ni un mínimo, cosa que habíamos obtenido anteriormente. En este intervalo, entre menos 1 y 1, la derivada es positiva, la función va subiendo. Mira, sube, hasta ahí. No hay un máximo ni un mínimo. En menos 1 y 1, en menos 1 hay un mínimo y en 1 hay un máximo. Dijimos acá, en menos 1 un mínimo local, en 1 hay un máximo local. Así que en menos 1 tengo esto, y en 1 tengo eso. ¿Cómo conectamos la información de la concavidad? Veamos acá. El punto 1 sobre raíz de 2, lo voy a dibujar por ahí. Y el punto menos 1 sobre raíz de 2, lo voy a poner por acá. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, mira, lo que está diciendo es que la función es cóncava en ese intervalo, la función es cóncava en esta parte. ¿Qué significa que sea cóncava en esta parte? Que se curva hacia abajo. Es decir, si tú me paro aquí,
y tomo la recta tangente, lo voy a tomar un poquito más arriba, ¿ok? La recta tangente que la voy a dibujar con color negro, simplemente va a pasar esto. Todas las rectas tangentes que tú dibujes quedan sobre la gráfica. Eso ocurre en ese intervalo, y también va a ocurrir en este intervalo, entre menos un medio coma cero, ahí. Mira, hasta ahí, hasta ahí. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre en este intervalo? Entre menos infinito y menos un medio, f es convexa. Es decir, desde aquí hacia allá, f es convexa. Fíjate que aquí se produce el cambio en la concavidad. Voy a pintar con rojo, voy a borrar esta parte. Aquí en este punto, si tú empiezas a dibujar rectas tangentes a la curva, las tienes que dibujar necesariamente por debajo de esta. Esas son líneas tangentes. Entonces en un momento estaban por arriba y después por debajo. ¿Qué pasó? Lo que era así, después se tuvo que doblar así. Ahí se produjo un quiebre. ¿Dónde? En ese punto, que es un punto de inflexión. Y de ahí para allá siempre va por debajo. Claro, dice que es convexa ahí. Lo mismo ocurre en este intervalo, entre 0 y 1 sobre raíz de 2. La función es convexa, la gráfica las rectas tangentes van por debajo. Pero resulta que pasas de 1 sobre raíz de 2 y van por arriba. ¿Qué pasó? Se produjo otro quiebre ahí. ¿Dónde? En ese punto. Nuevamente, se torció la curva, la manera de curvar. Bueno, esos son los puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, con toda esta información, tú te puedes dar una idea de cómo puede ser la curva. Donde crece, donde decrece, los intervalos de crecimiento, donde las derivadas son positivas, donde la función es convexa, donde es cóncava, ese tipo de cosas son las que uno puede empezar a estudiar. Bueno, esta es la primera aplicación de las derivadas. Entonces, la unidad de derivadas se divide en dos partes, en realidad en dos partes. La primera parte es cómo calculo este tipo de cosas, el cálculo bruto. Dada la fórmula, encuentre la derivada de ella. La derivada es un límite, uno aprende una cierta cantidad de reglas, aquí, después voy a rebobinar con derivación. Uno aprende una cantidad de reglas, la derivada es un límite, en 2 minutos para recordar, la derivada es un límite, uno aprende unas ciertas reglas de derivación, ahí están, derivadas de funciones básicas, fórmulas que tienen que estar mezcladas con esas, sumándose, multiplicándose, dividiéndose, se aplica a esas fórmulas. Después uno dice que si una fórmula está metida dentro de otra, ¿cómo derivo? Aquí aparece la regla de la cadena, que te permite derivar fórmulas dentro de fórmulas, composición, y ahí tiene casi todo el proceso de derivación listo. Eh, calcula derivadas, aquí es cálculo de derivadas. Después, ¿qué más aprende? Dice, bueno, puedo derivar de nuevo, aparecen las derivadas segunda, que es una notación, necesitamos la derivada segunda, una notación que simplemente engloba que si la fórmula que obtuviste la vas a volver a derivar, la tienes que anotar de una manera, derivada tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece algo de derivación implícita, esto lo podemos brevemente retomarlo cuando volvamos, esto volver a ocupar. Y empiezan las aplicaciones. ¿Dónde ocupamos la derivada? Primera aplicación, esta. Queremos estudiar dónde se alcanza la mayor y menor imagen. Y graficar usando la idea de derivada. Y aquí entonces, como punto culminante, es al gráfico de, podemos obtener muchas cosas respecto del dibujo, si nosotros sabemos la derivada y la segunda derivada. ¿Ok? Esa sería una aplicación geométrica. Pero lo rico que tiene esta teoría es que tú puedes aplicarlo para resolver otro tipo de cosas, ya que lo que tú obtienes es la mayor imagen, voy a colocar acá, aquí mira, la mayor imagen o la menor imagen, es decir, el mayor valor de la función o el menor valor de la función, tú puedes resolver problemas que involucran hallar la mayor cantidad o la menor cantidad. ¿Ok? Entonces uno dice, podemos aplicar las derivadas para resolver otro tipo de cosas.
¿ya? Que son problemas que involucran un enunciado. Entonces aquí hay una amplia variedad de problemas, pero lo que vamos a hacer, todas siguen el mismo esquema. Hay un enunciado, o sea, está la parte del bla bla, ¿sí? Donde te enuncian, te indican cuál es la problemática y qué es lo que te piden. Y la parte interesante es que tú tienes que identificar o darle variables a las cantidades que aparecen, a las magnitudes. Aparecen unas ciertas magnitudes, o sea, expresiones cuantificables que miden cosas, y respecto de esas te piden hallar lo que se entiende por optimizar. Y optimizar significa hallar el óptimo, es decir, hallar el mayor valor de o el menor valor de, dependiendo. O sea, maximizar algo o minimizar algo. ¿Okay? En todos estos problemas, independiente de la dificultad, hay algunos problemas bastante más complicados, pero todos siguen más o menos un mismo esquema. Que lo trato, intento de que quede reflejado acá. Entonces tú tienes un enunciado y tienes que identificar las magnitudes y expresar la magnitud. Eso de expresar magnitud es variables. Tú vas a denotar con algunas letras lo que significa, por ejemplo, distancia, peso, altura, velocidad. Estás ocupando variables. Esas variables tienen un rango de variación, es decir, si tú estás trabajando con una distancia, esa distancia tiene que ser mayor que cero. Hay una restricción natural de las variables, ¿sí? Eso va a aparecer del problema. Después, con estas variables, tú buscas relaciones entre ellas. Por ejemplo, te dicen X y Z, U, B, no sé, las variables. Te dicen que es un rectángulo. ¿Cómo vamos a empezar a ver? Ah, entonces yo tengo que una variable va a medir el largo y otra va a medir el ancho. Y en alguna parte aparece el perímetro. Ah, entonces están conectadas mediante el perímetro. 2 veces X más Y. Y me piden hacer algo. Entonces tú buscas fórmulas o ecuaciones que conecten las variables. Y de ahí tú tienes que construir una función, esta es la parte que podría ser un poco más complicada, construir una función que dependa de una sola variable y que mida lo que te están preguntando. Maximizar algo. Una vez que tienes la función en esa variable, tú le aplicas toda la artillería que aprendiste de derivadas. Encuentras los máximos o los mínimos de esa función. Aquí es importante encontrar el dominio, donde tiene sentido. Aplicas la teoría de las derivadas, derivas, igualas a cero, encuentras los puntos críticos, dónde está el máximo, el mínimo. Y una vez que encuentras los puntos, reinterpretas en el contexto del problema. Aquí estamos calculando máximo y tienes que reinterpretar en el contexto del problema si es válido o es plausible. ¿Ok? Todas siguen más o menos el mismo esquema, con más o menos dificultad. Entonces aquí yo presento una cantidad mínima, porque hay mucha diversidad de problemas, donde se espera que más o menos se note el esquema que se está planteando. Hay problemas bastante más complicados que los que estoy planteando aquí. Entonces dice, mira, el primer problema dice, un rectángulo tiene una diagonal de 10 centímetros. ¿Qué dimensiones debe tener para que el área de ese rectángulo sea la mayor? Yo no sé cómo es el rectángulo. Lo que yo sé es que una diagonal, en el rectángulo las dos diagonales miden lo mismo. Esta siempre es constante. Mide siempre igual. ¿Cómo deben ser las longitudes para que con esa información el área de ese rectángulo sea la más grande? Entonces aquí aparecen, vamos codificando el enunciado. Dice un rectángulo, tiene una diagonal, dice hallar dimensiones, aquí en magnitudes, para que algo, sea algo máximo, el más grande. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, tomemos un rectángulo y ese rectángulo tiene dimensiones, largo y ancho. Ahí está, ¿no? Voy a colocar X acá, el largo y el ancho del rectángulo. Y aquí voy a dibujar la diagonal, que vale 10. Ese dato es dado. ¿Y qué es lo que hay que optimizar? Dice, el área.
¿Cuál es el área del rectángulo? Acá está. Pero si tú te fijas bien, esa es una fórmula, y aquí está el detalle, fíjate, el punto 2 con el punto 3, en el punto 3 y en el punto 2 y en el punto 1 dice que la relación que obtengo es una fórmula que aquí hay dos variables. Y yo quiero obtener una fórmula que involucre solo una variable, porque esa es la que voy a derivar. Entonces tú tienes que seguir escarbando el enunciado. Ocupemos entonces el dato. ¿Cuál es el dato? La diagonal de este mide 10. Bueno, la diagonal mide 10. ¿Cómo conecto la diagonal del rectángulo con los lados de este? Como es un triángulo, como es un rectángulo, entonces miro que ahí es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Aquí hay otra relación. Pitágoras, ¿no? Entonces tengo esta relación y tengo esta otra relación. Entonces, de estas dos, tengo que poder encontrar una función en una variable que mida el área, porque hay que optimizar área. Aquí. Entonces, de la relación que está ahí, como bien indico el cálculo, vamos a despejar y. Fíjate que al despejar y te da más menos, pero descarto el signo menos porque x e y son longitudes y son cantidades positivas. Viste que las variables miden magnitud en el contexto del problema y aparecen restricciones. Entonces, tengo que y es igual a raíz de 100 menos x cuadrado. Por lo tanto, puedo expresar el área solamente en términos de una variable, que es en este caso el largo. Esto no es en 0 y 1, ¿eh? Este es en 0 y 10. Y hay un error de tipeo ahí. Entonces, el punto 13 nos da la función. Entonces, lo que hemos hecho es modelar el problema. Entonces, si x mide la longitud del rectángulo, entonces esta fórmula nos da el área de ese rectángulo que tiene por diagonal, que la diagonal mide 10. ¿Ya? Entonces, la idea es obtener el valor de x para el cual a de x es el más grande. ¿Dónde tiene sentido esta fórmula? Fíjate que aquí hay una restricción natural. El x no puede pasar de 10, porque si es más grande que 10, el y no tiene sentido. Así que el x está en el intervalo 0, 10. 0 porque si x es 0, x es mayor que 0 y entre 0 y 10. Así que es un intervalo abierto. Aquí es 10, 0,10. Error de tipeo. Bueno, entonces lo que voy a considerar es la función que está definida entre 0 y 10. Esto que pongo acá es un tecnicismo. Pensemos en la primera nomás. Después voy a explicar por qué estoy trabajando con A estrella, pero da exactamente lo mismo. Piensen en la función A. Voy a explicar al finalizar el problema por qué voy a trabajar con esta y no con esa. Esa es la función con la que vamos a trabajar. Ya, entonces, esta es la parte más difícil del problema, llegar a la función que modele la situación, la problemática. Una vez que obtienen la función en alguna parte, aquí viene el cálculo bruto. Entendiendo por cálculo bruto, calcular derivada, igualar a 0, encontrar los puntos críticos y aplicar algún criterio para decidir cuál de estos es máximo o mínimo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular la derivada. Aquí está la derivada de esa función. Entonces, en esta parte, ya se asume que tú sabes calcular bien derivadas, porque vamos a ocupar eso. Tú calculas la derivada, ya practicaste, ya lo aprendiste, lo vas a calcular. Aquí está el cálculo de la derivada. Y recuerda que tienes que igualar a 0 esta expresión. ¿Okay? Así que la podemos reescribir de esa manera o la igualo a 0. De todas maneras, vamos a obtener que igualar a 0 pasa por resolver esa ecuación. Y aquí nos da dos valores. Más, menos, raíz de 50. Ya, ahora, en este caso nos deshacemos de menos raíz de 50 por la sencilla razón de que el x es positivo. Aun cuando, aquí viene un primer comentario, aun cuando esta función, el dominio de esta función tiene sentido para x
entre menos 10 y 10, si x se mueve entre menos 10 y 10, lo que está en la raíz es un número no negativo. ¿Correcto? Ahí. Yo solamente me quedo con el intervalo 0-10 porque la variable originalmente ya era positiva. X mide algo, está midiendo algo en el contexto, no es una variable abstracta. ¿Sí? Entonces el X tiene que ser raíz de 50. Desestimo el otro valor porque no está en el dominio, pero es importante tener el dominio. ¿Listo? Y ahora lo que hay que hacer es, podemos nosotros, aquí faltó colocar prima. ¿Viste? Voy a corregir aquí. Se me olvidó. Lo que viene a continuación es decidir si ese punto es de máximo o no. Recuerda que el objetivo es maximizar. Máximo significa el más grande. ¿En qué punto se alcanza el mayor valor o el valor máximo? Bueno, y aquí aplicamos el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada que, vuelvo a recordar acá, dice lo siguiente. En un punto crítico, lo que vamos a analizar es el signo antes de la primera derivada, antes y después de. Aquí está el punto x0, que en este caso es raíz de 50. Aquí tengo 10 y aquí tengo 0. Quiero analizar el signo de la derivada antes de este punto y el signo de la derivada después. Entonces uno dice, si la derivada era positiva antes y la derivada es negativa después, entonces la única posibilidad es que pase algo así, en ese punto. O sea, tengan justo un cerro. Recuerde que derivada positiva significa que la función sube y derivada negativa que baja, entonces se produce justo el máximo. ¿Mm? Y eso es lo que está ocurriendo acá. La derivada es positiva antes y negativa después. ¿Cómo veo eso? Acá, pues, ¿no? Veamos esta expresión. Fíjate, este es el numerador de la derivada. El signo del denominador es siempre mayor que 0. Así que el signo lo lleva a esta. Si analizamos el signo, comprobamos eso. En consecuencia, este es un máximo. Que va a ser el máximo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces el problema está resuelto. X tiene que ser raíz de 50. Ya, entonces X raíz de 50. ¿Cuánto vale Y? Porque es la otra longitud. Bueno, si reemplazamos aquí raíz de 50, nos da que el Y también es raíz de 50. Ah, entonces las dimensiones de ese rectángulo con diagonal 10 con mayor área tienen que ser iguales. El rectángulo debe ser un cuadrado. Debe ser un cuadrado. Ahí está. Ya. Aquí hay algunos detalles, los voy a comentar ahora. Espero que. Creo que lo voy a quitar esto después, cuando la versión definitiva. Pero es que esencialmente tú tienes que garantizar que hay máximos y mínimos de una función. Quiero optimizar algo, tengo que saber previamente que tengo un máximo y un mínimo. Estoy trabajando en un intervalo abierto aquí. Yo no sé si se alcanza el mayor o menor valor. No lo sé a priori. Me gustaría tener certeza de que eso ocurre. Entonces yo podría trabajar, si en vez de trabajo en un intervalo abierto, trabajo en un intervalo cerrado, sí sé que hay máximo y mínimo. Pero ¿cómo que sé que hay máximo y mínimo? Volvamos al lo anterior, todo lo comentamos, todo lo que conté está aquí. Todo está justificado. ¿Qué dice el resultado? Este es el resultado que se llama teorema del valor extremo. Dice que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, siempre se alcanza la mayor y menor imagen. Hay garantía. Entonces, yo podría trabajar no en el intervalo 0,10 abierto, sino que en el intervalo 0,10 cerrado. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar en el intervalo cerrado? Que estoy diciendo que x vale 0 y que x vale 10. Bueno, pero en esta función, que es la función que mide área, si x es 0, te queda que a de 0 es 0. O sea, el área es 0. Y si x es 10, estoy diciendo que a de 10 es 0. O sea, los valores 0 y 10 no tienen sentido en el problema.
porque tengo que tener rectángulos, ¿lo sé? Pero los puedo, si lo agrego, aun cuando no tenga sentido, puedo garantizar. Bueno, ese era el objetivo de considerar la función A estrella, donde es que los agregué. Porque esa función A estrella coincide con la que quiero fuera en el intervalo abierto. Entonces uno dice, los máximos y los mínimos de esta función van a ser los de la función que estoy buscando. ¿Ya? Eso podría ser un argumento que vamos a tener en mente, que no vamos a volver a repetir porque siempre vamos a trabajar con el intervalo que corresponde. Entonces, en concreto, voy a quitar ese argumento porque puede causar alguna confusión. Trabajemos directamente con la función original en ese intervalo abierto y digamos que el máximo o el mínimo que obtenemos es el absoluto. Fíjate que esta función, la función que en el intervalo cerrado, alcanza el mínimo que lo tiene en los extremos, en 0 y en 10. No sé, esto es 10, ¿ah? ¿Por qué le puse 10 ahí? Ya, entonces x igual raíz de 50 es el punto buscado. Ya, entonces en esta estructura, aquí se está reflejando lo que nosotros estamos indicando en los puntos que estamos viendo ahí. ¿Ya? Hemos encontrado ese problema. Bueno, tratemos un segundo problema. Aquí la diversidad, no es posible clasificarlos. ¿Ah? Ya, antes de que se vea el dibujo, quiero hacer lo siguiente. Tratemos de entender el punto. ¿Okay? Dice, vamos a confeccionar un libro. Voy a hacer el dibujo acá. El dibujo está abajo, pero para que se entienda. Esta es la longitud, un libro. Ahí está. Esta es una página del libro. Una de las páginas. Sabemos que cada hoja o el libro tiene que tener 600 metros cuadrados de superficie. Entonces, este es un rectángulo con un área fija. El área de este rectángulo es fija. ¿Ok? Ya. Lo que vamos a poner márgenes a la hoja. O sea, está el texto impreso y están los márgenes, naturalmente, de la hoja. ¿Ok? Entonces vamos a poner cierto margen. Aquí vamos a colocar el texto impreso. Con un cierto margen. Margen superior, margen inferior y los márgenes laterales, como indica ahí. Superior e inferior, 2. Y laterales de 1. Superiores de 2 y laterales de 2 y 1. Bueno, 1 acá y 2 acá. No es relevante quién va primero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debo escoger qué longitudes debe tener la hoja para que la parte impresa tenga la mayor área? El área total está fija. El área de la hoja mide 600. Eso es lo que nosotros queremos resolver. ¿Ok? Fijarse que tú puedes dibujar, si tú fijas las dimensiones de la hoja original, tú respecto de esas dimensiones, respetando los márgenes, tú tengo algo impreso. ¿Sí? Si tú cambias las dimensiones de la hoja original, manteniendo los márgenes, vas a tener algo impreso. ¿Sí? Entonces la idea es cómo escoger la hoja, la longitud de la hoja, manteniendo el área, de tal manera que lo que tú tengas impreso, manteniendo los márgenes, sea lo mayor posible. Eso es lo que vamos a empezar a considerar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se indica aquí. Ya, mira. Vamos a llamar X e Y. X acá, Y allá. La longitud de la hoja. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La superficie total es 600. La superficie está dada por el área de ese rectángulo. Ahora, con esas longitudes, tú puedes encontrar las longitudes de la parte impresa de la hoja. ¿Ok? Si la longitud, si el ancho es de X, entonces tú puedes saber cuánto vale esto, que es X menos 3. Esto es lo que está impreso.
Y si la longitud, si el largo de la hoja es sí, tú puedes saber cuánto vale esto. Eso vale I menos 4. ¿Ok? Entonces el problema dice, encontrar los valores de X e Y de tal manera que la parte impresa tenga la mayor área. Entonces, con esas longitudes, el rectángulo que está en verde tiene esta área. Ese es el área. Esta es la función que hay que optimizar. ¿Ok? Es la función que hay que optimizar. Bueno, ¿y de qué manera uno lo hace? Igual que en el caso anterior, ya tenemos que transformar esta expresión de dos variables en una sola. Así que lo que podríamos hacer es usar el dato que está acá, que el área de la hoja es de 600. Entonces, como el área es de 600, una dimensión se puede expresar en términos de la otra, sí. Y ahora entonces vamos a la función. Ahí, ¿no? Vamos a reemplazar ese dato aquí. Y entonces tenemos una fórmula en una sola variable que es b de x, por ejemplo. Si nosotros si hubiésemos despejado x, la habríamos reemplazado donde corresponde. Pero tenemos esta fórmula aquí. Ya hicimos la parte más difícil. Lo que viene a continuación es un cálculo bastante más directo. Entonces hay que derivar esa función. Pero así como está no es conveniente, lo conveniente es hacer un poco de álgebra. Así que vamos a considerar el producto de todos y llegamos a esta. Y esa función entonces es la que con la que vamos a trabajar. Si uno hace todos los productos, el álgebra y las reducciones, llegamos a esa función. X es un número positivo. Esa es la restricción. X es mayor que 0. Así que lo que uno puede entonces ver acá es que calcula la primera derivada, que es la expresión que ahí aparece, igual a 0, y obtiene, una vez que calcula la primera derivada, obtiene que el cuadrado de x es 450, así que x es 15 raíz de 2. En realidad es más o menos 15 raíz de 2, pero el x tiene que ser positivo, así que nos queda ese número. Ese va a ser el candidato a máximo. Bueno, ¿cómo mostramos que ese punto que estamos buscando? Tenemos que mostrar que es un máximo. ¿Cómo podemos proceder acá? Bueno, a diferencia del problema anterior, que usamos el signo de la primera derivada para concluir, porque si nosotros, el cálculo de la segunda derivada es muy largo acá sí podemos usar la segunda derivada. Vamos a calcular la segunda derivada, que resulta ser bastante fácil de encontrar. La segunda derivada es esa expresión, y si nosotros evaluamos en 15 raíz de 2 nos va a dar un número negativo. No es necesario precisar cuál, sino que saber que el signo es negativo. Entonces es un máximo. Ahora, en realidad, lo que te dice la teoría que es un máximo relativo, o sea, algo así. Es algo así. Ya, pero a mí me gustaría que fuera la mayor imagen, que la mayor imagen ocurriera ahí. Bueno, y eso en realidad ocurre, ¿eh? Em, porque cuando x aumenta, de hecho cuando x aumenta, el límite sea menos infinito aquí. O sea, este último comentario es para darnos cuenta de que la gráfica de la función es más o menos como la estamos dibujando. La gráfica es algo así. Sin precisar tanto, la gráfica, fíjate que la función original no está definida en 0, así que 0 es lo que llamamos una asíntota vertical, así que se produce algo como esto. ¿Sí? Y resulta que cuando nos vamos a infinito, la imagen también es negativa y muy bien negativa se hace. Entonces, en este punto se alcanza la mayor imagen. Para ese valor se alcanza la mayor imagen de la función en todo su dominio.
esta información nos permite concluir eso. Así que ese máximo que es relativo es el mayor, es el absoluto. Así que x tiene que ser 15 raíz de 2. Con ese dato, entonces, con ese ancho, va a funcionar. ¿Cuánto vale el i? Bueno, dividamos entonces. De aquí sacamos el i. El i tiene que ser 600 sobre ese número. Aquí damos una aproximación decimal porque es bueno saber más o menos cuánto es. 21,2 y 28,28. Ahí tenemos entonces la información. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un segundo problema con la misma situación. Fíjate que también la problemática es construir la función. Déjenme plantear un tercer problema, que es el siguiente. El dibujo está ahí, lo vamos a hacer de nuevo. Mira, el problema es el siguiente. Suponte que tienes una lámina de 10 por 10. ¿Y qué vamos a hacer con esa lámina? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a recortar en la esquina cuadrados de la misma dimensión. Vamos a recortar en la esquina cuadrados con la misma longitud. Ahí. Entonces nos deshacemos de los cuadrados. Entonces nos queda algo así. Ahí. Voy a dibujarlo acá. Me quedó medio cojo esto. Ponerle ahí. Ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esta información? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer los dobleces. Suponte que doblo ahí. Si hacemos los dobleces, esto nos queda una caja. De hecho, nos queda una caja sin tapa. ¿Ok? Si tú haces el doblez, que no se ve muy bien, ahí está. Caja sin tapa. En la base de esta caja es esta parte. Esta es la base de la caja. Esta parte la doblaste hacia arriba. Te queda una caja sin tapa. Entonces la pregunta es, ¿de cuánto tengo que hacer el corte para que la caja que yo construya tenga el mayor volumen? Esa es la pregunta. Recuerda que tú, ¿será que habrá que cortar un poquitito nomás? La puntita aquí. ¿Será que habrá que cortar bastante más? Ahí. Todas tienen la misma longitud. ¿Sí? De tal manera que la caja que construya tenga el mayor volumen. El volumen más grande. ¿Es un problema de mínimo aquí? Y entonces la clave acá es que tú tienes que, la variable aquí es cuánto cortaste. El cuánto cortaste es la variable. Esta longitud, llámala X. Esto es lo que cuánto cortaste. Esa longitud es X. ¿Sí? Esa longitud es X. Y lo que hay que mirar entonces, cómo son las longitudes, el largo, el ancho y el alto de la caja en términos de esta variable. Fíjate que si tú haces el doblez, si este es X, y haces el doblez, la altura vale X. ¿Ok? Porque esto vale X. Está doblando hacia arriba. Así que la altura es X. ¿Cuáles son las longitudes de cuánto es el ancho y cuánto es el largo? Entonces lo único que hay que ver aquí, si esta longitud es 10, ¿cuánto vale esto? ¿Cuál es esa longitud? ¿Cuánto vale esta longitud? Estas longitudes son las mismas, ¿no? Porque aquí corté X y aquí corté X. Y acá cortamos X y acá cortamos lo mismo. Estas dos longitudes son las mismas. ¿Cuánto valen? El total es 10 y este es X. Así que esa longitud tendría que ser 10 menos 2X. ¿Ok? 10 menos 2X es la longitud. La base de la caja es cuadrada.
Entonces, para X el corte, las longitudes son de 10 menos 2x largo, ancho y largo, y la altura es de X. Así que el volumen, recuerda que el volumen de una caja es el producto del largo por el ancho por el alto. El volumen entonces es esta expresión. Así que esa es la función que hay que optimizar. ¿Entre qué se mueve X? Este es un polinomio que tiene sentido para todo número real. Es un polinomio de grado 3. Pero en realidad el X mide el corte. Entonces el X está restringido a un valor. Fíjate que esta longitud, dijimos, vale 10 menos 2x. Esta es una longitud positiva. ¿Ok? Porque esa longitud es visible. En consecuencia, el X tiene que ser menor que 5. Ahí, para que se cumpla esto. Si X es justo 5, tú estás justo en la mitad. Y si cortas, tú partiste la mitad por la mitad. No tienes caja, digamos, en X igual 5. Y si X es 0, no has cortado nada todavía. Entonces, es el intervalo abierto 0, 5, donde 0 no cortaste nada todavía, no has hecho ningún corte, y 5 cortaste por la mitad. En cualquiera de los dos casos no tienes caja. ¿Sí? El X se mueve entre 0 y 5. Bueno, el volumen de la caja está dado por esta expresión, donde X se mueve entre 0 y 5. ¿Ya? Podemos tomar el intervalo abierto 0, 5. Los extremos no tienen sentido en el problema, pero si los agregamos garantizamos que hay máximo y mínimo. Pero trabajemos directamente en el 0, 5. ¿Ya? Comentario 1 aplica aquí. Así que lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a calcular la primera y la segunda derivada. Fíjate que este es un polinomio de grado 3, el cálculo es bastante agradable de la derivada, y de la primera y segunda derivada. La primera derivada nos da esta expresión, que tenemos que igualar a 0. ¿Okay? Esto lo vamos a igualar a 0, olvidé comentarlo ahí. O sea, de aquí sacamos, como es un polinomio cuadrático, dos valores de x, 5, que carece de sentido para nosotros, y 5 tercios. Que entonces ese debería ser el valor que estamos buscando. Lo que resta acá es comprobar que en ese punto se alcanza el máximo. Bueno, si nosotros calculamos la segunda derivada, llegamos a esta expresión, hay que corregir ahí, el segundo es esto, y lo evaluamos en el punto 5 tercios y llegamos a menos 72, que es negativo, por lo tanto se alcanza el máximo, que es absoluto. Así que uno tiene que responder, hay que cortar 5 tercios, no sé, centímetros, está medido en centímetros, eso está medido en metros. 5 tercios metros. X es 5 tercios metros. ¿Ok? Para que la caja que así construimos tenga el mayor volumen. ¿Ok? Bien, déjenme. Espérate, aquí tengo algunos que. O sea, por lo que estoy viendo. Bueno, aquí el resto lo podrá ver ustedes. A ver, espérate. A ver, déjenme discutamos uno más. El resto lo pueden tratar de ver ustedes. Se me fue traer otro. Déjame ver si tengo un mínimo. A ver, veamos un problema con mínimo. Ya. Pararán.
tengo unos muy parecidos. A ver, veamos este, como para cerrar. Después ustedes pueden mirar los otros. A ver, dice, el problema es el siguiente. Esta es la parábola. Este es el punto Q, de coordenadas 0, menos 3. Entonces la pregunta es la siguiente. Hallar el punto que está en la parábola que esté más cerca de los demás del punto Q. ¿Qué punto de la parábola es el que está más cerca del punto Q? ¿Será ese? ¿Será el vértice? ¿Será ese que está ahí? ¿Será uno por ahí? ¿Cuál? ¿Qué punto de la parábola es el que está más cerca? Que está más cerca del punto Q, 0, menos 3. Ese es el problema que vamos a resolver. ¿Sí? El problema que se va a considerar aquí. O sea, el más cercano es el que está a menor distancia. Más cercano, menor distancia, mínimo. La distancia más pequeña, la distancia mínima, el punto más cercano. ¿Será que el vértice, el punto 00? ¿Será que ese? ¿O habrá otro punto que está mucho más cercano? Uno diría que debería estar uno por aquí, ¿no? Alguno de esos por aquí. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Podremos encontrar el punto? ¿Cuál es el que está más cercano? Fíjate que este problema, fíjate que este problema, si nos pidieran el que está más alejado, este problema, el más alejado, carece de solución. Porque la parábola se extiende, y si tú tomas un punto en la parábola, ese punto está cada vez más lejos. ¿Ok? El problema de hallar el que está a mayor distancia no tiene solución. No hay un punto que está más lejos. Si tú te das un punto a una cierta distancia, puedes encontrar otro punto que está más lejos que el anterior. Pero el problema es que el punto que está más cerca sí tiene solución, el más cercano. Bueno, vamos a discutir brevemente, al menos dejemos la función planteada, que es la parte más difícil acá. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Mira, entonces consideremos el punto X como un punto de la parábola, cualquiera. ¿Qué es lo que tenemos que optimizar? La distancia de ese punto a ese punto, al punto de coordenadas 0, menos 3. La distancia entre dos puntos está dada por esta fórmula. La raíz de la diferencia de los cuadrados de las diferencias. Esta es la fórmula que mide la distancia entre dos puntos, que es la longitud de ese segmento también. Así que tenemos que optimizar esa función, calcular el mínimo, pero esta fórmula tiene las dos variables, x e y. Por lo tanto, hay que deshacerse de una de ellas y dejar una función en una sola variable. Pero aquí ocupamos el dato de que el punto está en la parábola. Sus coordenadas verifican esta igualdad. O sea, x es igual a menos y cuadrado. Y entonces reemplazamos lo que es x y llegamos a esta fórmula. Así que lo que habría que hacer es considerar la función donde la y es un número real cualquiera. El dominio son todos los reales. Y ver cuál es el menor valor que tiene esta. ¿Dónde alcanza el mínimo esta función? ¿Ya? Ese es el problema. Bueno, hicimos la parte más difícil de encontrar la función. Vamos a calcular la derivada. Aquí está la derivada. Vamos a igualar a 0. Y lo que al igualar a 0 pasa por resolver esta igualdad. Voy a escribirlo de esta manera. Aquí tenemos la fortuna. Este es un polinomio de grado 3. Lo que nosotros tenemos que hacer es hallar las raíces de ese polinomio.
Ese es un problema en general difícil. Usted en su curso de álgebra estudió varios criterios para determinar los raíces. Pero aquí sacamos por inspección que funciona con -1. Si igual -1 es raíz. La sacamos, digamos, por inspección, probando, pero esencialmente usted puede encontrar con los criterios de las raíces racionales, las raíces enteras, qué sé yo, encuentra que -1 es raíz. Listo. Bueno, y si uno sabe que si tiene una raíz de un polinomio cúbico, ya el problema está resuelto porque puede factorizar, hace división sintética, lo que usted quiera, y encuentra que el polinomio se puede escribir así. Y resulta que si quiere encontrar otras raíces, tiene que estudiar las raíces de este polinomio cuadrático, pero no tiene, porque el discriminante es negativo. No tiene raíces reales. ¿Ah? Así que la única raíz de ese polinomio, la única raíz real es -1. Las otras son complejas, ¿ya? No vienen al caso. Así que el único punto donde se anula la derivada es -1. Listo. Es -1. Y de ahí entonces estamos casi listos porque habría que ver si ese debería ser mínimo. Y para hallar que es mínimo, nosotros podríamos calcular la segunda derivada, pero el cálculo de la segunda derivada se complica mucho acá. Tienes que calcular la segunda derivada de esta expresión, de esta. El cálculo es tedioso. Así que lo que podríamos hacer es analizar el signo de la primera derivada. Y uno puede concluir, fíjate como nosotros, el numerador en la primera derivada es ese polinomio cúbico que se factorizó de esta manera. Entonces el signo de la primera derivada depende del signo de esta expresión, porque esta siempre es positiva. Entonces de ahí uno concluye que la derivada es positiva si x es más grande que -1. Terminé con esto. La derivada es positiva a la derecha y negativa a la izquierda. En consecuencia, por el criterio de la primera derivada, este es un mínimo. Y ese es el punto que estamos buscando. ¿Eh? Recuerden que no basta encontrar los puntos críticos, hay que justificar por qué tal o cual es máximo o mínimo. Y entonces uno tiene que darse el trabajo de justificarlo usando algún criterio. ¿Qué es el absoluto? ¿No? Bien. Aquí hay algunos otros problemas que pueden mirarlos. Podemos volver a revisitar esto cuando volvamos. Podemos revisitar un poco acá algunas de estas cosas. Bien. Bien, entonces me pasé 5 minutos, así que les pido mis disculpas por ocuparles su tiempo. Bueno.